Bienvenidos al fascinante mundo del lore bíblico. En este video, nos sumergimos en la increíble historia de Lidia de Tiatira, la primera cristiana de Europa y una mujer que marcó la historia del cristianismo con su fe, valentía y generosidad. Desde su vida como exitosa comerciante de púrpura hasta su encuentro transformador con el apóstol Pablo en Filipos, descubre cómo Lidia abrió su corazón a Dios y su hogar a la iglesia primitiva. Acompáñanos en este viaje para explorar su legado, su impacto en la expansión del Evangelio y las lecciones espirituales que su historia nos deja hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias bíblicas como esta. Este es su canal Acontecer Profético, presentándoles Lidia de Tiatira, la dama virtuosa. Comenzamos. Lidia, una figura fascinante del Nuevo Testamento. Es conocida como la primera persona convertida al cristianismo en Europa, según el relato bíblico en Hechos de los Apóstoles 16, versos 11 al 15 y verso 40. Aunque su historia es breve, su impacto en la iglesia primitiva y su ejemplo de fe, generosidad y liderazgo continúan resonando en los creyentes de hoy. Este video explora en profundidad la vida de Lidia, su contexto histórico, su conversión, su papel en la expansión del Evangelio y las lecciones espirituales que su historia ofrece. Contexto histórico y cultural de Lidia. Lidia aparece en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, alrededor del año 50 después de Cristo. Su historia se desarrolla en Filipos, una importante ciudad romana en la provincia de Macedonia, en lo que hoy es el noreste de Grecia. Filipos era un centro comercial y estratégico, conocido por su diversidad cultural y su estatus como colonia romana. La ciudad carecía de una sinagoga, lo que sugiere que la población judía era pequeña, probablemente menor a los 10 hombres necesarios para establecer una sinagoga según la tradición judía. En su lugar, un grupo de mujeres se reunía a orar junto al río Gangas, un lugar común para rituales de purificación y oración en comunidades judías sin sinagoga. Lidia, originaria de Tiatira, una ciudad en la región de Lidia, en Asia Menor, actual Turquía, era una comerciante de telas de púrpura, un producto de lujo en la antigüedad. El tinte púrpura, extraído de las glándulas de un caracol marino, llamado murex, era extremadamente costoso, asociado con la realeza, la nobleza y la élite. Tiatira, su ciudad natal, era famosa por su industria textil y su gremio de tintoreros, lo que indica que Lidia probablemente era una mujer de cierta riqueza y estatus social. Es posible que se trasladara a Filipos para expandir su negocio, aprovechando las rutas comerciales que conectaban Asia Menor con Europa. Su profesión sugiere que era una mujer emprendedora, educada y respetada en una sociedad dominada por hombres, lo cual era notable para la época. Lidia es descrita como una adoradora de Dios, Hechos 16, verso 14, un término usado en el Nuevo Testamento para referirse a gentiles que se adherían al judaísmo sin convertirse completamente, conocidos como temerosos de Dios. Aunque no era judía de nacimiento, participaba en las prácticas religiosas judías, como la observancia del día de reposo y la oración, lo que indica su devoción espiritual y su apertura a la fe monoteísta. El encuentro con Pablo y su conversión. El relato de Lidia comienza en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, verso 11 al 15, durante el segundo viaje misionero de Pablo, acompañado por Silas, Timoteo y Lucas. En el capítulo 16, versos 6 al 7, Pablo había planeado predicar en Asia Menor, pero el Espíritu Santo le impidió hacerlo. En Troas, Pablo recibió una visión de un hombre macedonio que le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos», de acuerdo al capítulo 16, verso 9 del mismo libro. Interpretando esto como un llamado divino, Pablo y sus compañeros zarparon hacia Filipos, marcando la primera incursión del Evangelio en Europa. En Filipos, al no encontrar una sinagoga, Pablo y sus compañeros se dirigieron a la orilla del río, donde suponían que había un lugar de oración. Allí encontraron a un grupo de mujeres, entre ellas Lidia, reunidas para orar en el día de reposo. Mientras Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía.
de acuerdo a Hechos 16, verso 14. Este momento es crucial, ya que subraya la acción divina en su conversión. Fue Dios quien preparó su corazón para recibir el mensaje de salvación. Tras escuchar el Evangelio, Lidia creyó y fue bautizada junto con toda su casa, que probablemente incluía a su familia y posiblemente a sirvientes o empleados. Su respuesta inmediata al mensaje de Pablo refleja su humildad, apertura espiritual y disposición para abrazar la fe cristiana. Este acto de bautismo marcó un hito histórico. Lidia se convirtió en la primera persona documentada en Europa que aceptó el cristianismo. Hospitalidad y liderazgo de Lidia. Después de su bautismo, Lidia demostró su fe con acciones concretas. En Hechos de los Apóstoles capítulo 16, verso 15, se menciona que insistió en que Pablo y sus compañeros se hospedaran en su casa, diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Lucas, el autor de Hechos, señala que Lidia nos obligó, lo que indica la intensidad de su hospitalidad y su deseo de apoyar la misión cristiana. Esta invitación no fue un simple gesto de cortesía, sino un compromiso profundo con la causa del Evangelio. La casa de Lidia se convirtió en un centro de operaciones para los misioneros en Filipos y probablemente en el primer lugar de culto para la naciente iglesia cristiana en Europa. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, verso 40, se menciona que Pablo y Silas, tras ser liberados de la prisión, regresaron a la casa de Lidia para consolar y exhortar a los hermanos antes de partir. Esto sugiere que su hogar era un punto de reunión para la comunidad cristiana, lo que destaca su papel como líder y anfitriona influyente. Lidia no solo ofreció hospitalidad, sino que también utilizó sus recursos, influencia y posición social para apoyar la expansión del Evangelio. Su riqueza, derivada de su negocio de telas de púrpura, le permitió sostener a los misioneros y proporcionar un espacio seguro para la iglesia primitiva, en un contexto pagano y, a veces, hostil. Su ejemplo ilustra cómo los dones y talentos humanos pueden ser puestos al servicio de Dios. El significado teológico y lecciones espirituales. La historia de Lidia ofrece varias lecciones espirituales y teológicas que son relevantes, tanto para los creyentes de la época como para los de hoy. La conversión de Lidia resalta el papel de Dios en abrir los corazones para recibir el Evangelio. Hechos 16, verso 14, afirma que el Señor abrió su corazón, recordándonos que la fe es un don divino. Este principio es un recordatorio de que la salvación es obra de Dios, quien prepara a las personas para responder al mensaje del Evangelio. Lidia no solo creyó, sino que actuó de inmediato al ser bautizada y ofrecer hospitalidad. Su fe se manifestó en obras prácticas, mostrando que la verdadera conversión transforma tanto el corazón como las acciones. La generosidad de Lidia, al abrir su hogar a los misioneros, es un modelo de hospitalidad cristiana, en una sociedad donde los cristianos enfrentaban persecución. Su disposición a acoger a Pablo y sus compañeros fue un acto de valentía y compromiso. En un mundo dominado por hombres, Lidia destaca como una figura femenina de influencia y liderazgo. Su historia desafía los prejuicios de género y muestra que Dios usa personas de todos los orígenes y posiciones sociales para avanzar en su reino. La conversión de Lidia marca el comienzo de la expansión del cristianismo en Europa. Su papel como la primera creyente europea simboliza la universalidad del Evangelio, que trasciende barreras culturales, sociales y geográficas. Como una mujer de negocios exitosa, Lidia utilizó su riqueza y posición para apoyar la misión cristiana. Su historia enseña que los recursos materiales, cuando se entregan a Dios, pueden tener un impacto eterno. Lidia y su legado. Aunque la Biblia no proporciona más detalles sobre la vida de Lidia, después de Hechos 16, su influencia perdura. Algunos estudiosos especulan que pudo haber regresado a Tiatira y contribuido a la fundación de la iglesia mencionada en Apocalipsis 2, versos 18 al 29, aunque no hay evidencia bíblica directa que lo confirme. La iglesia ortodoxa griega venera a Lidia como santa y en Filipos, cerca del río Gangas, se encuentran preparativos para el bautismo de Lidia. El legado de Lidia es de fe, valentía y generosidad.
Su historia nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su género, condición social o antecedentes, para el avance de su reino. Su apertura al Evangelio, su respuesta inmediata con fe y su apoyo práctico a la iglesia primitiva la convierten en un poderoso ejemplo para los cristianos de hoy. Finalmente, la historia de Lidia de Tiatira es mucho más que una nota al pie en la historia bíblica. Como la primera cristiana de Europa, su conversión marcó un momento crucial en la expansión del Evangelio. Su vida refleja la providencia divina, la transformación personal y el poder de la fe para influir en la comunidad. Lidia nos enseña que un corazón abierto a Dios, combinado con una disposición para servir, puede tener un impacto duradero. Su historia sigue inspirando a los creyentes a usar sus dones, recursos e influencia para la gloria de Dios y la expansión de su reino, desde su conversión como la primera cristiana de Europa hasta su poderoso ejemplo de fe, hospitalidad y liderazgo. Lidia nos inspira a abrir nuestros corazones a Dios y usar nuestros dones para su gloria. ¿Qué te pareció su historia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este video con alguien a quien pueda inspirar. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias bíblicas que traen vida y esperanza. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.